Buenos días, le doy la bienvenida al abogado Ramiro Díaz. Él trabaja para la Fundación para el Debido Proceso y desde la fundación viene haciendo un seguimiento en los últimos años a lo que acontece en los países de la región andina, con especial interés en Bolivia, porque él ha trabajado muchísimos años en este país, haciendo además un seguimiento a las reformas judiciales, que es tema de su especialización. Así que bienvenido, Ramiro. Quiero empezar haciéndote una pregunta que, aunque parece obvia, pero creo que es importante. Eh, ¿Por qué es importante la independencia de un país, en este caso en Bolivia, y cuáles son los posibles efectos de que no se garantice esa independencia? El principal, creo yo que el órgano judicial es una especie de órgano árbitro, ¿no? Es el poder arbitral del Estado, sobre todo en la lucha entre poderes, ¿no? Muchos conflictos de competencias entre el legislativo, el ejecutivo, el árbitro que tiene que dirimir esas controversias es precisamente el sistema judicial, ¿no? Porque esas competencias, además de moderar a los otros poderes públicos, tienen que tener un sentido de tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, ese rol arbitral hemos visto que quedó bastante debilitado, ¿no? Y llegamos a unos extremos como los bloqueos del oxígeno del mes pasado, que tal vez se podrían haber resuelto si es que el Tribunal Constitucional se hubiera pronunciado en el primer recurso que presentó el Ejecutivo sobre este debate de elecciones o salud. Tal vez ahí, porque el debate para el Tribunal Constitucional no era la fecha, eran los criterios para que haya una fecha donde haya una elección que se garantice los derechos civiles, políticos, de tipo electoral de los ciudadanos, pero también el derecho a la salud y a la vida de las personas. Tal vez si en ese momento hubiera dado unos criterios, unas líneas, unos mínimos que debería cumplir el sistema de salud para asegurar una elección, ya no hubiera sido tanta la disputa por la fecha, porque al final la fecha se acomodaba a ciertas condiciones sanitarias que el país tenía que cumplir, ¿no? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, cómo ese rol arbitral podría temperar y generar un sistema constitucional de solución de conflictos pacífico, basado en principios y no la fuerza de uno u otro lado. En el caso de la Constitución aprobada el 2009, que en su momento dio lugar a un pequeño, bueno, algún debate entre que si era los cambios que se introducieran buenos, eran malos, unos hablaban bien de esos cambios, otras personas no. Ya estamos a buenos años de poder evaluar esos cambios que se hicieron en la Constitución. ¿Qué nos podría decir al respecto? En principio, la Constitución boliviana en muchas materias puso a tono muchas disciplinas, muchos regímenes que estaban ya anacrónicos, ¿no? Recordemos que nuestra Constitución base, aunque tuvo algunas reformas, era la Constitución del 67, en una situación donde la democracia en la región no estaba asentada, dominaban gobiernos militares, y en ese sentido, el capítulo de derechos y principalmente de garantías es una constitución de avanzada que se pone en el primer lugar de los avances constitucionales en la región, ¿no? El reconocimiento constitucional extenso, amplio, de derechos de los pueblos indígenas, de derechos de las mujeres a vivir libres de violencia, una serie de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales que son reconocidos por la Constitución, hacen que esta Constitución
haya mostrado un avance en el reconocimiento de estas nuevas formas que tiene el derecho para proteger a las personas y a las comunidades. Sin embargo, la Constitución también tiene una agenda oculta de poder, ¿no? Sobre todo en la estructura de organización del Estado, hubieron algunas modificaciones sustanciales que buscaron acentuar el sistema presidencialismo y de concentración del poder, ¿no? A nivel presidencial, se establece la reelección por una sola vez, pero era algo que en la cultura constitucional boliviana, salvo casos muy aislados como los de Melgarejo o Víctor Paz en su último periodo, que buscaron estas reformas constitucionales en beneficio propio, la historia constitucional boliviana siempre proscribió las reelecciones, ¿no? Evitaba el prorroguismo porque la historia política del país nos mostraba que había que ponerle este límite al poder presidencial. Además, se modifican, se bajan las barreras, ¿no? Ahora el presidente puede ganar en primera vuelta con 40%, sin mayoría absoluta, si es que hay esta diferencia con el segundo, ¿no? Entonces ahí hay unas modificaciones que le dan, digamos, ciertas prerrogativas que no tenían antes el presidente. En el legislativo también hay un cambio en el Senado, donde era esta Cámara donde habían compensaciones entre mayorías y minorías. Se pone este cuarto senador, se establece un sistema proporcional de mayorías, donde se sobrerepresenta al ganador y se evita, digamos, este juego de contrapesos que permitía, digamos, más bien una sobrerepresentación de las minorías para contener cualquier tipo de afán de poder. Además, se establecen las circunscripciones indígenas, pero estas circunscripciones indígenas que eran para poder representar a los pueblos indígenas más excluidos, no se les permite ingresar a la carrera electoral como representando a sus organizaciones indígenas, sino tenían que ir bajo la estructura de un partido político, ¿no? Por lo tanto, esta reforma pierde todo sentido. En materia electoral también hay un buen signo en elevar este rango de autonomía que tenía el órgano electoral a un cuarto poder del Estado. Sin embargo, es un órgano del Estado, no es un poder del Estado, porque realmente el órgano electoral no tiene muchas herramientas, salvo algunas específicas en materia de regulación de partidos políticos y de candidaturas. De hecho, todo el tema de fraude electoral ahora está en la justicia ordinaria, en la justicia penal, ¿no? El órgano electoral no tiene todas las herramientas para hacer el contrapeso necesario. Y finalmente, la gran apuesta de la reforma judicial fue la elección por voto directo, ¿no? Esta elección que se presentaba como una respuesta a la necesidad de democratizar la justicia, sin embargo no cambiaba mucho porque los candidatos eran preseleccionados por el órgano legislativo por 2/3 en un país donde teníamos una mayoría que sobrepasaba ese porcentaje. Por lo tanto, no tenía sentido, digamos, las mayorías calificadas fueron en un momento, jugaron un rol importante para buscar consensos, para buscar acuerdos, pero si un solo partido tenía los 2/3, no tenía el incentivo para negociar, para buscar soluciones plurales y por lo tanto los candidatos preseleccionados como hemos visto, eran la mayoría exfuncionarios públicos que trabajaron para el gobierno y gente cercana al proyecto de poder de ese entonces. Y por lo tanto, a partir de esta modificación constitucional, se inicia un proceso de reforma de la justicia marcado en esa clave de la agenda oculta de poder. ¿No? Por una parte, la Constitución establece unas disposiciones transitorias donde se acorta el mandato de los miembros de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, ¿no? Uno de los principios del derecho internacional que protege la independencia judicial es la inamovilidad
cargo y es ilícito recortarles el mandato, ¿no? Entonces, magistrados que tenían 10 años, pues algunos a sus 4, otros a sus 6, ven interrumpida, digamos, y no cumplen su mandato para el que fueron elegidos. Pero además este cambio tiene un elemento absolutamente pernicioso que en un solo acto, que es el día de la votación, se descabeza y se elige a toda una nueva Tribunal Supremo de Justicia, a todo el Consejo de la Judicatura y a todo el Tribunal Constitucional y al agroambiental, ¿no? Cuando la recomendación del propio relator de Independencia Judicial de Naciones Unidas es que hayan estos cambios escalonados, ¿no? Que no es sano que en un solo instante se cambie toda la estructura judicial del país, todas las cabezas, porque eso le permite al gobierno de turno capturar toda la institucionalidad. Mientras si se fuera renovando por tercios, a medida que uno se va jubilando, que otro va ascendiendo, va generando, digamos, una dinámica que evita ese control total. Otra de las cosas que decía la Constitución en las transitorias, porque ahí están los grandes contrabandos que permiten, digamos, modificar las reglas del juego democrático, es que durante el primer año de vigencia de la Constitución habrá una revisión del escalafón judicial, ¿no? Pero a partir de ese artículo transitorio, el propio Tribunal Constitucional interpreta que una cosa era, en el periodo de un año, revisar el escalafón, va a ser una evaluación de funcionarios, ver si todos los que estaban ahí estaban con los méritos. Sin embargo, se declaran transitorios a todos los funcionarios, a todos los jueces del país, ¿no? Por lo tanto, truncando una carrera judicial establecida. Ese también es tal vez el principal atentado a la independencia judicial que ha habido en el país.